Muy buenos días a todos. El Consejo Mexicano de la Carne, Comecarne y Mexican Beef Exporter Association les damos les damos la bienvenida a este webinar. Daremos 5 minutos para que terminen de ingresar a esta sesión las personas que se están conectando y así iniciar con el evento. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Hugo Valadez, gerente de vinculación del Consejo Mexicano de la Carne. A nombre de Comecarne y Mexican Beef Exporter Association, les damos la bienvenida a este webinar que lleva por nombre Oportunidades de exportaciones de carne mexicana de res y cerdo en Asia. Les comparto que al concluir la presentación tendremos 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas serán exclusivamente vía chat y se seleccionarán de manera aleatoria, por lo que les pedimos que en la parte inferior de su pantalla seleccionen chat y escojan la opción mandar a todos los panelistas y asistentes para que podamos visualizar las preguntas o comentarios que realicen. Esperamos contar con el tiempo suficiente para poder responder todas sus preguntas. Y antes de iniciar con la presentación, quiero compartirles la semblanza de nuestro ponente. Bueno, pues Andrés Herminio se unió a Tractus en 2005 como gerente de la práctica de Business Incubator. Actualmente administra la oficina de Tractus Shanghai y lidera proyectos de clientes. Ha estado involucrado en estudios de estrategia y factibilidad de inversiones en Asia, así como proyectos de investigación de mercado. Antes de unirse a Tractus, Andrés trabajó como jefe de departamento, gerente de producción y gerente general en varias empresas multinacionales en plantas de Europa, Rusia y China, principalmente en los sectores de producción de productos químicos, alimentos y bebidas. De igual forma, se desempeñó como vicepresidente de la Cámara de Comercio de España en Shanghái y en esta posición brindó asesoría y asistencia a inversionistas extranjeros que buscaban ingresar al mercado chino. Fue responsable de identificar oportunidades comerciales en todo el país y analizar sectores clave de la industria. Andrés es actualmente miembro de la Cámara de Comercio Americana en Shanghái y a continuación damos la bienvenida a Herminio Andrés Alija, gerente general de la oficina de Shanghái. Hola, buenos días. Hola ¿Se me Andrés. oye bien? Sí, Hola, si sí. gustas encender tu cámara, por favor. Ah, sí. Es que está apagada desde vuestro lado. Ok, permíteme tantito y en un momento te habilita el estado. Rodrigo, ¿me apoyas? Herminio, si Ok, gustas, ya te sí, podemos ver. aquí estoy. Ujú. Hola, buenos días. Bueno, pues entonces yo creo que podemos empezar rápidamente porque tenemos un montón de información que compartir. Antes de nada, déjame que le dé a compartir pantalla para asegurarme que los oyentes y participantes pueden verlo todo. ¿Ok? Bueno. Ok, lo primero que quiero comentar es que la mayoría de la información que estamos incluyendo aquí pertenece al año 2022. Lo que pasa es que hay algunos datos en los cuales aún no tenemos todavía dicha información y entonces solo alcanzamos hasta el año 2021, básicamente debido a la presencia del COVID del año pasado, ya que estamos en una época muy temprana de este año y entonces parte de las estadísticas no salen hasta casi mediados del año. Por lo tanto, bueno, damos esta indicación. Iremos bastante rápido en lo que es la presentación en
pero los participantes no deben preocuparse porque realmente la información la tenemos disponible en la web de Come Carne y vais a compartir el fichero, con lo cual aquí básicamente lo que estamos es presentando la información que contiene y queremos ir un poco rápido para dar paso a las preguntas de los participantes, que siempre es lo más interesante. Bueno, hay poco que explicar sobre las exportaciones desde México. Lo que pasa es que, bueno, quería comentar que para la res, básicamente vemos que ha estado creciendo continuamente. En el año 2022 es cuando ha afectado mayoritariamente el COVID y entonces ahí han bajado en todo el mundo todas las exportaciones en general. En cuanto a la res, la mayor exportación siempre ha sido a Estados Unidos, tanto en fresco como en congelado, aunque en congelado también se participa de Japón y Corea. Y en cuanto al cerdo, las mayores exportaciones desde México son de Japón. Es por eso que nosotros hemos decidido iniciar este tipo de conferencias para mostrar otros mercados que están disponibles en el sureste asiático y en la zona asiática en general, porque este año estamos también incluyendo China. En cuanto a las importaciones de los países que estamos marcando, ya estamos mostrando lo que son datos del 2022. Al incluir China, estamos dando ahí un salto cuantitativo muy grande porque China ha sufrido poco durante el 2022 de el COVID, en años anteriores el COVID, okay, prácticamente ha sido solo en el 2022 y no durante mucho tiempo, y además esto ha favorecido también las importaciones porque las producciones locales han sido paralizadas en cierta medida. Vemos por otro lado que los consumos más grandes per cápita siguen siendo en Hong Kong, etcétera, y en Singapur no estamos marcando aquí, y en este caso estamos señalando lo que es la res, que esto indica reexportaciones. Estamos hablando de consumo per cápita, por lo tanto es cuánto entra menos cuánto sale. Lo que pasa es que en ciertos casos como Hong Kong y Singapur la población es muy pequeña, con lo cual el impacto es mínimo, mientras que en poblaciones como China, que tenemos un consumo per cápita de solo 5 kilos por año, el consumo es enorme. Lo mismo sucede con el cerdo. Lo que pasa es que aquí se ha visto influido por otras variables, y es básicamente la peste porcina. Entonces, como antes estamos destacando tanto Hong Kong como Singapur, pero aquí China ya está adelantando lo que es a Singapur, y Vietnam lo iguala porque en estos dos países, bueno, en la mayoría de los países del extremo asiático influidos por China, el cerdo es uno de los alimentos más predominantes. Ok, entonces aquí estamos mostrando cómo han sido los gráficos de importaciones en estos países que estamos comentando. Estoy separando China porque veréis que la escala es de millones de toneladas versus el resto de los países, que solo son en miles de toneladas. Así que, bueno, ya podemos ver que China está en 2,33 millones de toneladas versus el siguiente en la fila, que es Hong Kong, con 262 toneladas. Hablamos de res, seguido de Indonesia por 211 toneladas. En cuanto a el consumo de el cerdo, en el 2021, igualmente China destaca con 2,45 millones de toneladas versus Filipinas, que es destacadamente el mayor siguiente consumidor con 279.000 toneladas, y Hong Kong con 246.000 toneladas. En cuanto a la carne de res congelada deshuesada, que es uno de los productos que está más impactando en estas economías, podemos ver peculiarmente que China está fuera de nivel, por eso veréis que aparece ahí cortada la gráfica, y marcamos en texto que alcanza ya los 10
los 10.000 millones de dólares. En este caso estamos hablando de importaciones monetarias versus el Hong Kong, que está en 1.280 millones de dólares, seguido de Indonesia y Vietnam. En cuanto al cerdo, estamos viendo que no existe cerdo fresco, especialmente en China y en la mayoría de ellos. En algunos, extrañamente, podemos comprobar, como Hong Kong, que ha habido importaciones, pero son básicamente desde otros países, que en este caso son Hong Kong. A pesar de que, es China, a pesar de que Hong Kong pertenece a China, se contabiliza como un área independiente. Y igualmente también tenemos entradas en otros países como Singapur. Básicamente, esos son pruebas que ha habido al inicio del año fiscal en el 2021, porque como estamos diciendo, no aparece reflejado el 2022. En cuanto a los mercados emergentes, estos mercados que estamos hablando, podemos entender que el crecimiento es brutal porque hay unas expectaciones de la tasa compuesta de crecimiento anual muy grandes. Incluso en China se está esperando que la tasa de crecimiento anual sea de 7,4% para el 2026. Estos números están un poco oxidados en el sentido de que fueron hechos en el 2022, antes de que impactara gravemente, a principios de 2022, antes de que impactara gravemente la segunda oleada de COVID en China. Pero bueno, estamos viendo que más o menos se están alcanzando tasas similares a lo que se pretendía. Ok. Entonces vamos a ver en detalle algunos de los países en los cuales forman este paquete del IPAC, que es el este asiático. Empezaremos por Hong Kong. Aquí lo que debemos destacar es que la población de Hong Kong ha disminuido en el 2022, básicamente porque estaba compuesta de migrantes, en su mayoría, o gente que ahora pertenece a lo que es la China continental. Los ingresos medios han descendido desde los $3.640 a los $2.382, aunque el gasto medio por hogar se ha incrementado grandemente, y esto es debido a que básicamente cada hogar está compuesto por un par de personas, y además se ha disparado el consumo exterior debido también al impacto del COVID. Esto que aparece aquí son todo ello datos del 2022. En cuanto al consumo de proteína animal, vemos que en Hong Kong está predominando sobre todo el pescado, y lo que menos destaca es la res, básicamente por la carestía del producto. Podemos ver en los gráficos, además, que las reses no existe producción prácticamente doméstica, todo es importado, mientras que sí existe un consumo doméstico del cerdo. Y esto es debido a, como habíamos comentado antes, que los chinos, independientemente de dónde están establecidos, tienen en su dieta básicamente el cerdo. Podemos ver que además en Hong Kong existe un amplio componente de reexportación. Dentro de los números que indicábamos allá al principio, parte de ellos, las cantidades están yendo fuera de Hong Kong. De esta forma, vemos que en el 2022 las exportaciones de res, excluyendo lo que son vísceras y asaduras, era de 131.234 millones, frente a las exportaciones que tenemos del cerdo, que son de 55 millones. Esto se corresponde a 45.432 toneladas de res versus 23.842 toneladas que se corresponden al cerdo. En este año, nosotros lo que queremos destacar sobre todo es una continuidad más o menos en los precios, aunque ha habido un creciente
elevación de los mismos. No se han reflejado variaciones en el cerdo, mientras que la IRES se ha incrementado bastante, de tal manera que el precio medio de la res está aproximadamente en unos 29,24 dólares por kilo, mientras que para lo que es el pecho y las paletillas está alrededor de unos 25,7 dólares americanos el kilo. Esto para ya datos del 2023, porque hemos podido corroborarlos. Y digo esto porque en el gráfico lo que está apareciendo son los datos todavía del 2022. Lo que más importa a los hongkonitas, entre otras cosas, es no solo la calidad y la seguridad en los alimentos, que eso es una cuestión global en estos momentos, sino además el origen. Habíamos comentado antes que parte de los consumos han bajado debido al precio, pero el impacto en el origen es bastante importante, sobre todo en la res que aquí ahora se está considerando siempre en Hong Kong que la res proveniente tanto de Australia como de Japón y los Estados Unidos son consideradas las más ideales, y estamos hablando del tipo Ragu. Este año hemos incluido también los cortes fríos, en los cuales, pues bueno, vemos que en Hong Kong es un importador neto de productos elaborados como son las salchichas, y ha habido un crecimiento bastante importante. Los datos que se reflejan son hasta el 2019, porque esta industria ha sido grandemente impactada durante lo que fue la primera ola del COVID, que ya apareció a finales del 2019 y principios de 2020, y entre otras cosas también porque uno de los grandes exportadores hacia Hong Kong es China, y este es donde aparecieron los primeros brotes del COVID. Okay. La distribución de lo que es la cadena de elaboración y distribución vemos que es algo compleja, pero como habíamos indicado anteriormente, básicamente Hong Kong es un centro que está dedicado a la reexportación, con lo cual, pues bueno, en muchos casos lo que es utilizado por exportadores, como habíamos comentado, tanto de Australia como Japón y Estados Unidos, para utilizarlo como una plataforma hacia todo lo que es el este asiático. Debemos prestar especial atención a lo que es las regulaciones. En este caso, los aranceles, al ser un puesto franco, son nulos, pero tenemos que pensar que se requiere una licencia de importación cuando se quiere introducir el producto en Hong Kong, tanto para la res como para el cerdo. Esto es solo impactante para lo que es el importador, no el exportador, pero sin embargo el exportador necesita emitir unos certificados de sanidad que en ciertos casos suponen unas inspecciones por parte de delegaciones de las aduanas. No existen restricciones de cuota, y además lo que son el etiquetado es bastante liberal, en el sentido siguiente: se puede utilizar pegatinas tapando lo que es la etiqueta original. Por lo tanto, bueno, esto permite unos ciertos ahorros, porque normalmente lo que se hace es envía el producto etiquetado desde México en este caso, y va a ser el importador el que lo reetiquete y el que se encargue de asegurar la adherencia a la normativa local. Bueno, pasamos ahora a Indonesia. Estamos viendo que igualmente los ingresos medios mensuales de Indonesia han caído en picado. En este caso son muchísimo más bajos. Han bajado de los 925 que había en el año 21 a los 768 que hay en el año 22. Y de todas formas, igualmente también ha caído lo que es el gasto por hogar de
ha subido un poco, perdón, que es del 252 que había en el año 21 a los 261 del año 22. El coste de la alimentación fuera de casa también ha aumentado y la inversión o la cantidad de individuos que están comiendo fuera de casa también ha aumentado, pero básicamente ha sido debido, insisto, al impacto de lo que es el COVID. No es exactamente que se hayan desplazado a los restaurantes, sino que han pedido que les sirvan a domicilio desde los restaurantes porque la accesibilidad al producto fresco era bastante difícil. En cuanto a la distribución, vemos que aquí, más notoriamente que en el caso anterior, las proteínas animales se basan en el pescado porque es un conglomerado de islas y en este caso, al ser un país con cierta influencia o bastante influencia musulmana, entonces el cerdo no está destacado. A pesar de todo, la res tampoco tiene una demasiada consumo per cápita y básicamente es debido a los precios. De todas formas, tanto desde el gobierno como de asociaciones privadas se está empujando para que haya un incremento en lo que es el consumo de proteína animal alternativa al pescado y se estima un crecimiento del 3,3 anual hasta el 2026. Estamos viendo que las mayores exportaciones son desde la India, porque hablamos de la res, pero en este caso es de búfalo, y en el caso de la res propiamente dicha va a ser desde Australia. Existe una cierta importación de cerdo, que básicamente es desde España, que está nutriendo a una porción de extranjeros que viven en el país y por eso básicamente no aparece ni siquiera los consumos porque son puramente marginales. En el caso de la res, para aquellos exportadores que tengan intención de enviar cosas hacia este país, deben tener en cuenta que existen unos picos muy importantes durante lo que es el Ramadán y otra festividad musulmana que es Eid al-Adha. El crecimiento de lo que son los mercados online está haciendo que también haya más accesibilidad a lo que es el mercado de importación, pero debemos tener en cuenta que hay algunas barreras para el comercio online y es que las plataformas son puramente locales, con lo cual deben utilizar un socio local para que se registre en la plataforma. En cuanto a los precios, básicamente se han encarecido la red doméstica, la res importada pasa de $7 que había 7,5 en el congelado a 7,5, pero también estamos incrementando de 3,4 a 3,6. Básicamente permanecen constantes, pero si pensamos en lo que eran los ingresos anuales, que eran 300 y pico dólares, un medio dólar de incremento por kilo es un alto valor para esta población. En cuanto a los detalles que van a determinar el consumo, es importante considerar que al ser musulmanes necesitan un tipo de purificación que es cuando se sacrifica el animal debe existir una parafernalia, un individuo debe dar unas oraciones, se debe tener una limpieza específica y se deben asumir, ya digo, unas costumbres determinadas a lo que es el musulmán. De todas formas, aquí el consumidor prefiere un arlés básicamente local porque consideran que es mucho más fresca, aunque es difícil de conseguir. Por eso habíamos comentado que aquí las más accesibles son las australianas. De todas formas, se ha incrementado grandemente el consumo fuera de casa durante el año pasado. Habíamos indicado que por lo menos están comiendo una vez a la semana
fuera de casa y básicamente solo estamos hablando o bien de pescados o bien de pollo o bien de res, nada de cerdo porque es impuro. En cuanto a la cadena de suministro, está muy fragmentada, básicamente porque todo el consumo se va a centralizar o en Java o en Yakarta, centros muy próximos a lo que es la capital, donde están la mayoría de los exportadores. El resto de la distribución en las islas es muy costoso porque son muy pequeñas, demasiadas y bueno, el consumo de todas formas se está centralizando en lo que es en la capital, que es donde tienen mayores ingresos. En cuanto a lo que sería el acceso y los aranceles, nosotros estamos viendo que para México, en este caso, existen unos aranceles, puesto que está todavía dentro de lo que es un país más favorecido, pero no existe un tratado de libre comercio e igualmente también existen unos gastos de inspección, como habíamos comentado antes, además de los de producción, debido a que existe ese factor de purificación que habíamos comentado antes que necesitan hacer. Las tarifas estamos viendo que son los aranceles del 5%, no existen unos volúmenes predeterminados, aunque sí que hay que activar, hay que llegar a tiempo en lo que es la petición de la cuota, porque si no, esos aranceles que son del 5% estarían muchísimo más elevados. Estamos viendo que para el producto ya terminado, como son las salchichas, etcétera, existe un 30% y habíamos comentado antes que el tema de la purificación también se debe ver reflejado en lo que es el etiquetado, si es halal o no. En cuanto a los productos de corte frío, estamos viendo que son básicamente marginales la importación, porque vemos que para lo que es el cerdo, 1 tonelada métrica no es demasiado. Habíamos comentado antes que prácticamente viene todo de España y Dinamarca y bueno, vemos que existe un precio un incremento de precio bastante importante de lo que va a ser el importador al detallista, de forma que en el jamón está pasándose de 2 a 3 o 4 veces, multiplicando de 2 a 3 o 4 veces la importación, mientras que el precio al detalle de cosas como son el salami, etcétera, está entre 3 y 4 veces el precio de importación. En cuanto a la ternera, habíamos dicho antes que existe una preferencia por el local. De todas formas, en el año 2022 era un 50% de cada. En cuanto a la importación, vemos que existe un precio de venta al detalle que viene oscilando entre 4 y 6 veces el del precio que paga el importador, con lo cual los márgenes son bastante buenos y tanto para las salchichas de res como para las de cerdo. Pasamos ahora a Filipinas. Igualmente estamos viendo que el Producto Interior Bruto se ha incrementado bastante de 390 a 402 miles de millones. Los ingresos medios mensuales están disminuyendo muy poquito, desde 1.594 a 1.561 dólares. El gasto medio de cada familia ha pasado también de 390 a 350, un poco acorde con la bajada de lo que son los ingresos. Y aquí el mayor impacto es que la clase media está disminuyendo en cierta medida de 46 a 40 millones y bueno, los productos de consumo han caído de 6 millones hasta 1,64, básicamente porque existe el año pasado una gran dificultad en lo que es la distribución y la importación propiamente dicha. Aquí en Filipinas es un alto consumo de cerdo importado. Estamos viendo que el consumo per cápita de la res es muy pequeño, de 3,42 y básicamente además
este está bastante centralizado en Manila y está focalizado en una población de jóvenes que, bueno, con alto poder adquisitivo. La mayoría de las importaciones vienen de Brasil. En cuanto a la India, como siempre, es básicamente el búfalo y marginalmente algo de Australia y otros países. Igualmente estamos viendo que de lo que es el cerdo viene desde Canadá básicamente por tratados y proximidad geográfica. Y bueno, en este caso habíamos comentado que para los consumos, en cuanto al consumo de res, se centra mucho en Manila. En cuanto al consumo de cerdo, a pesar de tener grandes importaciones, son unos productores muy elevados que este año, a pesar de todo, se han visto muy impactados por lo que es la peste porcina. En cuanto al 2023, de todas formas, se está esperando que el cerdo local esté más o menos como ha sido en el año 2022, reflejado aquí en la gráfica. En el año 2022 fueron 925 toneladas y se espera que para el año 2023 presente sea más o menos 1.000 toneladas, o sea, 1 millón de toneladas, perdón. Antes eran 925.000 toneladas. Pero lo que sí pasa es que se espera también que suban mucho las importaciones, aproximadamente unas 600.000 toneladas, lo cual frente a 1 millón de toneladas, pues bueno, hace que exista un tercio de importado frente al doméstico, que va a ser de 2 tercios. En cuanto a los precios, estamos viendo que más o menos se han establecido, excepto para las carnes frescas. En cuanto a la res, la carne fresca pasa de lo que el año pasado, que era de 6,7 dólares por kilo, a 8,3 por kilo, y en cuanto a la congelada, prácticamente está estabilizada de 3,1 al 3,4 que aparece ahí ahora en las pantallas. En cuanto al cerdo doméstico de importación, básicamente el precio mínimo se mantiene en 3, mientras que el detalle aparece en la parte alta, que antes era de 9, mientras que ahora está sobre unos 15, y el congelado incluso ha llegado a bajar un poco de los 1,8 dólares al 1,7 dólares que ha sido del año 22. Lo más importante en Filipinas son los precios, pero bueno, como en la mayoría de las partes, la seguridad en la alimentación en este año con COVID es un punto a destacar, y como siempre el país de origen es algo que los consumidores tienen muy en cuenta, pensando que en Estados Unidos y Australia y Nueva Zelanda son los más accesibles, y por lo tanto, pues bueno, para la res son los más típicos, mientras que para el cerdo, habíamos comentado antes, es tanto España por sus conexiones ancestrales y los Estados Unidos. En cuanto a la red de distribución, estamos viendo que están creciendo considerablemente lo que son los restaurantes de comida rápida, QSR por Quick Service Restaurant, y bueno, como habíamos visto en casos anteriores, básicamente se están manteniendo los mismos principios de años anteriores. En cuanto a lo que son los aranceles, aún siguen siendo bastante altos para lo que serían México, que es un país no favorable con el tratado con Filipinas. No hay restricciones, pero sí que existe un volumen mínimo de acceso, en el cual igualmente hay que asegurarse que se pide rápidamente a principios de año. Esto es en cerdo básicamente, y hay que estar muy bien conectado, porque esto es el primero que llega, es el primero que se lo lleva, y todo lo que vaya fuera de cota
tiene un arancel muchísimo más elevado. Entonces, bueno, aquí el etiquetado crea un poco de problemática porque ellos únicamente autorizan que sea en inglés o filipino propiamente dicho. En cuanto a los productos fríos de corte, estamos viendo que se han importado grandemente 466 toneladas métricas de cerdo, básicamente jamón y corte preparado. El precio estamos viendo que está entre 3 y 7 veces venta al detalle frente a lo que paga el importador, mientras que en cosas como el salami se están pagando entre 20 y 23 veces los precios al detalle. En cuanto a lo que es las salchichas de cerdo, se están pagando unas de 2 a 5 veces lo que paga el detallista, mientras que las de res están entre 6 y 8 o 9 veces lo que se paga al por mayor. En Singapur, este es otro de los centros de reexportación, igual que Hong Kong. En los países medios han subido grandemente porque se han visto libres del impacto del COVID durante la mayor parte del año y cuando lo han tenido lo han controlado muy bien. Entonces, bueno, y no solamente han subido los ingresos medios, sino también el gasto medio mensual se ha incrementado notoriamente, además de que ha ido una baja en lo que es la cantidad de la población, puesto que parte de los inmigrantes que estaban residiendo ahí han tenido que volver a sus países de origen. Ha bajado hasta 1,64 millones del 2020 al 1,57 del 21, que son los datos últimos que tenemos. En cuanto a los ingresos mensuales, bueno, hemos visto que suben de los 2.960 a 3.691 y aquí hay un detalle que persiste a lo largo de los años y es que el gasto medio mensual del hogar suele ser deficitario, de manera que está por encima incluso de los ingresos medios mensuales. Razones: mucha movilidad, mucha concentración, parte de la población no está identificada, puesto que son inmigrantes que vienen de Malasia y cruzan prácticamente todos los días la frontera. En cuanto a los consumos per cápita de proteína animal, la ternera ha bajado, a pesar de que es el predilecto de la proteína o considera de mayor alto standing, pero sin embargo el precio es un detrimente muy importante. Además, en este caso, prácticamente toda la importación de ternera viene de Australia, en el caso porque es la más económicamente accesible. En cuanto al consumo de res, prácticamente todo es foráneo porque no existen granjas locales. Sin embargo, sí que existe producción local de cerdo, puesto que tienen una población muy importante de origen chino. Habíamos comentado igualmente que a pesar de todo, la mayoría o mucho del producto que entra en Singapur es para las reexportaciones, aunque bueno, no son tan elevados como hemos visto en Hong Kong, debido a la proximidad que Hong Kong tiene a otros centros como son Vietnam y Filipinas. En cuanto a los costes, se han mantenido prácticamente similares lo que es la venta de los cortes a lo que era el 2021, por lo cual no hacemos referencia a ninguno de ellos. Y como siempre, aquí no solo el alto poder adquisitivo hace que la gente se fije más en lo que es la sanidad del producto y dietariamente conveniente.
Ahora bien, igual que antes, siempre aquí la forma de elección es cuál es su carne favorita, cuál es más fácil de preparar, puesto que Singapur es un centro comercial y administrativo, básicamente, pocos trabajadores manuales. Se busca también que la calidad sea consistente y sobre todo que tenga muy buen sabor. En cuanto a la cadena de producción y distribución, no existen variaciones respecto a los años anteriores, por lo tanto, aquí no entraremos en mucho detalle. Y sí es importante ver que, aunque sea un puerto franco y en teoría no existen aranceles, debe tenerse cuidado con lo que es los impuestos locales, el GST, que tiene una rampa de incremento estimada, ahora es el 7%, pero va a ir subiendo 8% para el 23, el año que ha empezado, y se espera que sea de 9% para el año siguiente. Igualmente, los importadores deben adquirir una licencia, lo cual no impacta mucho en los exportadores, en este caso mexicanos, pero sí que es obligatorio tener un certificado sanitario, que eso sí va a impactar en lo que es el productor mexicano. En cuanto a las ventas, han ido bajando un poco la carne procesada, sin embargo, no aparece aquí el año 21 y 22, en los cuales se ha disparado grandemente debido a la conveniencia y a que ha habido una restricción de carnes frescas debido a las producciones paralizadas en el resto del mundo por el COVID. Aquí se estima sobre todo que sean productos naturales bajos en preservativos y aditivos. A ellos les gusta mucho descubrir nuevos sabores y aromas, por lo tanto están muy metidos en lo que es explorar el nuevo mundo, y vemos que, bueno, tanto los coreanos como los japoneses han empezado a hacer una entrada bastante considerable frente a lo que era tradicional, que eran productos más bien europeos, tanto de España como italianos. Igualmente, también existe, debido al COVID, una alta consideración de lo que deben ser productos naturales. Las salchichas vemos que es el producto más natural con un 38% versus al jamón y a la panceta. Igualmente, queremos destacar que los productos empaquetados están teniendo una gran prominencia, por lo que habíamos comentado antes, de que la población es básicamente de servicios, no de productos de trabajadores manuales. De todas formas, la población que está apareciendo ahora es una población muy joven, con lo cual esta se está moviendo hacia alternativas de proteína vegetal en sustitución de la proteína animal en estos productos prefabricados. En cuanto a Tailandia, no existen demasiados cambios. Ha habido algo muy impactante en la economía, y ha sido un par de plagas que han tenido tanto en res como en cerdo. De todas formas, el INCAN, que se ha duplicado desde el año 2020 al año 2022, disculpe. Entonces, bueno, vemos que el gasto per cápita, per hogar es muy bajo, básicamente porque, insisto, ha habido recortes debido al aislamiento que ha tenido el país. En cuanto al impacto que ha tenido en el año 2022, el producto doméstico ha sido atacado por el LSD, que es el Livestock Skin Disease, y el cerdo ha sido impactado por la peste porcina. De todas formas, vemos que las importaciones son muy bajas porque ya habíamos comentado el año pasado, el mercado tailandés es muy proteccionista
es muy difícil entrar en él. Los socios tienen unas limitaciones de cuotas muy importantes y por lo tanto es muy difícil de entrar. Aquí, de todas formas, el pollo vemos que se ha disparado. Antes estaba en un 8 y ahora está en un 35 kilos de consumo per cápita anual y aunque ha habido estos problemas con el cerdo y la res, también han subido un poquito. El cerdo ha subido del 9,9 al 14,7, mientras que la res ha subido desde 1,8 a 3,4. Tengamos en cuenta que la res prácticamente ha caído en picado todo lo que es la importación, sobre todo por cuestiones de precio y la accesibilidad desde los países de origen. En cuanto a los precios, estamos viendo que pasaron desde $5 básicos a los $7 básicos que están apareciendo aquí para la red doméstica, mientras que en cuanto a la importación ha pasado del 13 a los 30 que estamos viendo aquí en el fresco refrigerado y de prácticamente $5 a 27 y 30 en el congelado. Por eso ha caído en picado lo que son las importaciones y esto también es una medida proteccionista. En cuanto al cerdo doméstico, los precios prácticamente se han duplicado, mientras que el cerdo importado se ha disparado 10 veces. Antes estaba a 3 el kilo y ahora se vende a unos $30 por kilo. Como siempre habíamos indicado, el origen también es muy importante en Tailandia. El cerdo, el jamón, está considerado como el mejor, el que viene de España en este caso, mientras que la res se considera la ragú japonesa, la poca que se está importando. La cadena de distribución e importación es algo compleja cuando existe importación. Sin embargo, este año ha empezado a simplificarse porque se han empezado a adoptar las nuevas tecnologías en una plataforma de intermediadores. En cuanto a los aranceles, hemos visto que son extremadamente altos, como habíamos comentado antes, por lo cual es un mercado muy restrictivo y a pesar de todo, incluso los precios son muy elevados para países como son Australia y Nueva Zelanda, que en este momento son los que han llegado a ser más competitivos, por lo menos en cuanto a res se refiere. Existe un problema de licencias, como habíamos comentado antes, que obligan a tener un socio local y esas licencias además solo se conceden por 3 años. En cuanto a lo que son los productos de corte, estamos viendo que básicamente lo predominante son las salchichas, que vienen en este caso tanto de Estados Unidos como de España, y eso en cuanto a cerdo. Y tenemos que igualmente ha sido España seguido de Italia los exportadores tanto de carne preparada y precocina. En cuanto a Vietnam, básicamente no existen muchos datos el año pasado porque ha habido un gran impacto del COVID. Los ingresos han caído en picado de unos 2.000 y pico dólares a lo que son 318 porque han estado paralizado el país grandemente, a pesar de que en ciertos sectores del país han tenido un incremento notorio de lo que es la implantación de nuevas empresas, porque estas han empezado a salir desde China. De todas formas, los datos están un poco obsoletos en este caso, como comentaba antes, e incluso los datos que aparecen aquí, aunque sí están actualizados,
vemos que se ha disparado el consumo de pescado, ha subido grandemente desde 35 a 48, pero el resto de las carnes caen, el pollo de 15 a 14, el cerdo básicamente se está permanente de 30 a 29,76 kilos per cápita, mientras que la res cae de 6 a 3,84, como estamos viendo ahí, igual que en otros casos por falta de accesibilidad. El consumo de cerdo importado se reduce de 6 al 4,4%. La res es puramente testimonial y a pesar de todo, las exportaciones bajan de 28,5 millones a 0,96 millones de toneladas, con lo cual un gran impacto. Vamos a saltarnos prácticamente Vietnam porque, como había comentado, los datos no han sido actualizados desde el año 21. Este año estamos incluyendo igualmente China porque ha habido ciertos impactos de lo que fue en el año 2020 y 2021 de la peste porcina. Por lo tanto, se han convertido ya en un país interesante para el consumidor, el productor mexicano. Aquí debemos tener en cuenta que cuando estoy hablando de billones, estamos hablando de los billones considerados por nosotros, no por los americanos serían trillones. Los ingresos son muy elevados, los ingresos disponibles, y el gasto es básicamente moderado, pero sigue siendo alto. Aquí lo que es de destacar es cuánta gente come fuera de casa, desde 1,5 al mes, el 38%, versus un 27,5 que prácticamente son a la semana, una vez al día o incluso 2 veces al día. En cuanto a los consumos per cápita, el cerdo es bastante elevado, 26,9. Nosotros estamos viendo que existe también una producción incrementada local, no tanto para la res como para el cerdo, a pesar de que el cerdo fue impactado por la peste porcina, pero se han elaborado a partir del 2020, se han elaborado unos planes gubernamentales para relanzar lo que es el cerdo local, con grandes granjas productoras de hasta 900 cabezas como mínimo cada productor. Por lo tanto, todo se ha incrementado grandemente. Existe también una gran exportación en cuanto a res, únicamente $148,000 testimonial, pero el cerdo se ha disparado grandemente. En cuanto a la res, solo se exporta congelada y básicamente es a Hong Kong, que se pasan de 14 toneladas a 21 toneladas en el 22 versus lo que era el 21, y a Estados Unidos, que inicialmente no se estaba exportando nada, se era netamente importador, y este año 22 se han exportado unas 18 toneladas, pero insisto, esto es básicamente testimonial. En cuanto a la exportación, sí que se está exportando a centros locales, porque es Hong Kong, se han pasado unas 25.746 toneladas métricas, mientras que a Macao, que es el siguiente, va muy por debajo, que son 1.045. Como podemos entender, las exportaciones a Hong Kong es para reexportarlas a terceros países desde allí. En cuanto a los precios, hemos visto que son muy bajos en cuanto al CIF de la res importada, $6 por kilo. La razón es la competencia, sobre todo con la producción local, pero aquí, bueno, los importadores suelen ser chinos, y son ellos los que están controlando la red de distribución, y son ellos los que van a comprar, no es el vendedor el que viene. Y en cuanto al
cerdo, estamos viendo también que existe para el comportamiento del consumidor, están exigiendo una trazabilidad, pero esto es desde el punto de vista puramente legal. Los precios no son muy elevados y, sin embargo, en cuanto al cerdo importado, los precios son prácticamente los mismos que el producto local porque ambos están compartiendo lo que son las cadenas de distribución. En cuanto a las predilecciones del consumidor, el COVID este año 22 ha simplificado enormemente todo. Existe una, sobre todo, consideración de lo que es un producto seguro, pero estamos viendo en el segundo término un concepto nuevo, y es que la economía del perezoso. Aquí todo el mundo ahora tiene un teléfono móvil y está dedicado a pedir y comprar las cosas por internet y más bien por las aplicaciones de teléfono móvil como son el WeChat, etcétera. Es muy importante el sabor, pero la conveniencia es lo más destacable. Las cadenas de distribución son simples, aunque pasan muchas veces por el mismo punto. Legalmente se exige en muchos casos una cadena de frío controlada, lo cual encarece en cierta medida el producto, pero bueno, eso es un problema de los distribuidores locales, básicamente. Y en cuanto al etiquetado, existen grandes restricciones en el etiquetado. Y digo esto porque aquellos exportadores que quieran acceder al mercado chino deben tener en cuenta dos cosas. Una, deben estar registrados antes de empezar cualquier clase de envíos hacia China, registrados en las aduanas. Proceso muy simple, pero imprescindible. Y otra cosa es que las etiquetas deben venir ya formalizadas desde origen, lo cual hace que sea prohibitivo en algunos casos cuando no se están haciendo grandes producciones dedicadas al mercado chino. Porque igualmente, insisto, la etiqueta tiene que ser original ya en el envase. No puede ser como antes era el año pasado, con una pegatina o algo así. Por lo tanto, pues bueno, estamos viendo de todas formas que, a pesar de todo, las exportaciones de México a China han subido han caído de 181 a 34 millones, pero básicamente es por la accesibilidad que existía. Estamos hablando del cerdo, y en cuanto a la res es puramente nominal. En cuanto a lo que estamos hablando de producto de corte, vemos que existen importaciones tanto de salchichas como de cerdo. Igualmente, esto ha sido sobre todo como veíamos en otros casos, tanto de España como de Italia. Y en cuanto a la res, pues bueno, hemos bajado grandemente, igual que del producto fresco, porque en el año 21 se habían importado 2.182 toneladas, mientras que el año pasado solo 272. Y con esto, pues bueno, concluimos porque queremos dar parte a lo que es la serie de preguntas y demás. Agradecemos a Herminio su gran presentación y pues bueno, a continuación, para moderar la sesión de preguntas y respuestas, damos la bienvenida a Rogelio Pérez Sánchez, CEO de Mexican Beef Exporters Association, y les recordamos que para la sesión de preguntas les pedimos a los participantes puedan levantar la mano para que el moderador pueda escogerlos y se pueda realizar la pregunta. Muchas gracias por la presentación. Herminio, muchas gracias por tu vasta y amplio comentario. Desde luego que tener 7 mercados aquí concentrados en esta presentación, bastante resumida, bastante completa, con la información de lo que tenemos, es muy importante para nosotros. Muchas veces cuando pensamos desde aquí que existe Asia, se nos olvida el sudeste asiático. Para los mexicanos muchas veces existe como Asia solo Japón, Corea, que es los mercados que tenemos abiertos y en donde participamos ampliamente, pero hoy en China, en donde estamos creciendo de alguna manera con el cerdo,
poco con la res que tú has hablado que ha bajado este mercado hacia esta región, pero se nos olvida que tenemos todavía a Hong Kong, tenemos a Indonesia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, mercados en los que ya estamos, en donde tenemos una participación hoy en día pequeña, pero en donde sí hemos estado, donde ya conocemos cómo se desarrollan estos mercados y desde luego, bueno, esta información nos congratula tener esta información para poder ampliar nuestro conocimiento y poder tener una mejor perspectiva y poder como empresas definir nuestras estrategias para participar en estos mercados. Así es que muchas gracias por esta información. Así es que en este momento abro el panel para los que alguien que quiera participar, si quieren levantar la mano, estamos atentos a su comentario. Tengo un par de preguntas que alcanzaron a hacer las personas del chat en lo que si alguien se anima a levantar la mano. Y una de estas es, ¿qué tanto ha influido el tema de la fiebre aviar en el mercado asiático? Específicamente nos preguntan del tema de China y Hong Kong. ¿Qué cambios hemos tenido derivados del tema de la fiebre aviar? La fiebre aviar. Estamos hablando de los pollos. Ok. Básicamente no ha habido demasiado impacto local de lo que es la fiebre aviar. Esta se ha distribuido más en lo que es el norte americano. De todas formas, existen unas pautas de migración que pasan por China y entonces, pues bueno, aquí lo que sucede es que se ha automatizado grandemente la vacunación de lo que son las granjas aviares. Lo que sí ha habido un gran impacto ha sido en años anteriores de la peste porcina. Entonces, aquí en el año 2019 hubo estragos con el cerdo. Digo esto porque básicamente nuestras presentaciones están concentradas en lo que es el cerdo y el beef, ¿vale? Entonces, durante el año 2019 hubo un gran impacto de lo que fue la peste porcina en China, pero a partir del año 2020 el gobierno decidió empezar a promulgar lo que son un nuevo departamento gubernamental para la promoción del cerdo, etcétera. Con lo cual, pues bueno, lo que sucedió fue que en el año 2020 ya se alcanzaron las cotas máximas de importación de cerdo en China con unas 4,5 millones de toneladas de cerdo en China y a partir de ahí ha empezado a caer, y estoy hablando de la importación, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué ha caído? Porque se ha incrementado enormemente la producción local. Entonces, esto, ya digo, ha sido porque el gobierno ha promulgado lo que son las granjas porcinas de gran escala, que son las que tienen más de 500 cabezas, y además se ha establecido un mecanismo nacional de control y compartición de lo que sería el I+D. Entonces, pues bueno, con eso se ha conseguido controlar en cierta medida la peste. De todas formas, el gobierno ha dejado de publicar oficialmente lo que es el impacto de los casos de peste porcina, y entonces lo que es desde el extranjero estamos un poco ciegos para saber cuántos casos se han ido dando en China desde entonces. Pero lo que sí sabemos es que incluso va a ser algo más difícil el acceso al mercado, porque sabemos que hay unos objetivos gubernamentales de alcanzar el 95% de producción local, de producción de lo que sería consumo para la parte local, el 95% en este año en curso del 2023. Por lo tanto, será difícil exportar el cerdo a China.
Así es, Herminio. El tema del cerdo es un tema importante, muy apoyado por el gobierno chino. Las restricciones que está poniendo un tema muy político y creo que es algo en lo que tenemos que ir poniendo atención, el tema de China y la política que tiene de importación y exportación, abrir y cerrar puertas, desde luego que es muy importante. Me voy a la siguiente pregunta que tenemos aquí adelantada, que nos alcanzaron a hacer. Y dice que tanto en Hong Kong como en Singapur son puertos, ambos son puertos francos que se emplean como centros de abastecimiento y reexportación para el resto de los mercados. ¿Cuál crees tú que es el más recomendable para los exportadores mexicanos? Déjame coger unos datos porque esta pregunta es un poco complicada en el sentido siguiente. Uno siempre debe pensar cuando está pensando en exportar, y sobre todo en este caso sería reexportación, por lo tanto estamos hablando de un centro logístico. Tenemos que pensar en el siguiente paso, que es dónde va a ir la mercancía en el segundo paso. Entonces, hoy en día, si nos fijamos en los datos de lo ya existente o de la cantidad de producto ya existente, habría que decir Hong Kong. Lo que pasa es que yo me decantaría más por Singapur por dos razones. Una de ellas es que, como tú has comentado antes, el sudeste asiático está creciendo. Entonces, los datos de lo que ha sucedido hasta hoy no son tan válidos en lo que va a suceder en el futuro. Hong Kong está siendo integrado por China continental, o absorbido, quiero decir, totalmente, ¿vale? Antes era un puerto franco completamente libre, ahora prácticamente es un puerto franco, pero que se utiliza básicamente para llegar hasta lo que es la China continental, porque es más fácil de cumplimentar con el etiquetado, con la falta de aranceles, y a partir de ahí son los exportadores los que se van a encargar de pasar el producto hacia China. También se está utilizando Hong Kong como centro de distribución hacia hacia Filipinas, pero no para los mexicanos, que tienen probablemente mayor acceso a Filipinas directamente que a Hong Kong. Y hablo de distancia. Otra cuestión es la cantidad de cargos que se mueven entre los dos países. Y lo que comentaba antes, hay muchísimas mayores facilidades hoy en día para comerciar con Singapur en cuanto a lo que se refiere a intercambio de divisas, etcétera, etcétera. Y aunque el mercado es mucho menor, creemos que es mucho más creciente, sobre todo en res, porque estamos hablando de todos estos países musulmanes como Malasia e Indonesia, en los cuales la res se va a incrementar enormemente, versus Hong Kong, que es más para el cerdo, porque ahí se está hablando más bien de Filipinas hoy en día y Vietnam. Muchas gracias, Herminio. Otra de las preguntas que tenemos aquí en el tema del COVID. Hablaste de cómo han cambiado los patrones de consumo por el tema COVID. En el área específica de China pasaron del cerdo a consumir más res, a consumir más ave. Pasan de consumir frescos a procesados. Aquí específicamente la pregunta es, ¿cuál de los productos crees que tenga más oportunidad? ¿Res, cerdo, aves, frescos o procesados en carne fresca? O los procesados, ¿a cuál le ves más expectativa en el mercado asiático? Quizás puedes dividir por país o los principales países, o en general tendrías una opinión de Sí. cuál es la que le ves mayor perspectiva. Todo el mundo siempre intenta enfocarse en China, y en este caso podemos decir que Hong Kong es una buena plataforma de entrada a China, básicamente porque con un esfuerzo se está cubriendo la mayor cantidad de población. ¿Okay? Y digo esto porque básicamente China es tanta población como el resto de Asia, ¿vale? Del sureste asiático. Lo que sucede es que el sureste asiático tienes muchísimas más países, con lo cual tienes que cumplimentar muchísimos más requisitos, y habíamos visto que en algunos casos existen medidas proteccionistas que impiden que se acceda, como es el caso, por ejemplo, de Tailandia.
Sin embargo, el acceso a productos empaquetados, sobre todo, se ha disparado en todas partes debido al COVID, que es el tema que estabas tratando al principio. Así que yo diría que en caso de intentar acceder al mercado chino, probablemente lo más accesible es la ternera, salchichas de ternera y productos empaquetados de ternera. Y digo esto porque el cerdo está creciendo considerablemente y no solo eso. China es netamente exportadora de salchichas de cerdo al resto del sureste asiático. Y esto también me ayuda a apoyar que, bueno, a pesar de que China está empujando, no es tan grande al sureste asiático las ventas que tienen, por lo tanto hay la posibilidad de mezclar tanto salchicha como, tanto res como cerdo. La salchicha es el producto más conveniente, pero también existen estos palitos secos, etcétera, etcétera, de productos que, bueno, son también muy apreciados. E insisto, es una cuestión de conveniencia porque tienen larga duración. La salchicha es fácilmente cocinable con sopa, noodles, arroces y este tipo de cosas, con lo cual también se provee mucho, pero la res yo creo que es el objetivo principal a tener en cuenta en estos países ahora. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Vamos a dar la oportunidad a los que están aquí levantando la mano. Tenemos a Neris Díaz. Si quieres, concreta tu pregunta, Neris. Neris, si quieres activar tu micrófono y hacer tu pregunta. Sí, sí, buenas tardes. Mi duda es, Singapur es un país muy caro. ¿No es muy difícil entrar por ahí para vender nuestros productos? El país es caro, lo que pasa es que una cosa es si quieres entrar en el país y otra cosa es si lo quieres utilizar como una plataforma de distribución al resto de los países de la zona. Y digo esto porque Singapur, en términos de población, es pequeñísimo. Sí. Y entonces, bueno, lo que sucede es que ellos les gusta mucho experimentar. Entonces, igual que estaba comentando antes, para productos preempaquetados y productos de corte en frío, no tienes ningún problema porque lo van a probar todo. Y después también existe otra cosa, y es que el comercio por Internet en Singapur está muy extendido. Entonces, tienes que tener en cuenta que los productos tienen que ser de mucha conveniencia. Por eso estaba hablando de productos empaquetados básicamente o comida precocinada. Y no estoy hablando que tiene que ser preempaquetada un producto, sino cocinado de elaborado, porque, insisto, Singapur es un país de servicios. Entonces, tienen un alto poder adquisitivo, pero no tienen mucho tiempo, con lo cual esta gente lo que quiere es al microondas y a volar. Así es, bueno. Ok, gracias. A usted. Gracias, gracias Neris por la pregunta, gracias Herminio. Fíjate que tal cual lo estás comentando ahorita hay un cambio a partir del COVID, se dio un cambio en el patrón de consumo que se tiene a nivel mundial, no solo en estos países. Tenemos un cambio en estos patrones de consumo, mucha de la gente por otros temas también se pasó de res a cerdo, otros pasaron de cerdo a ave, y esto nos ha traído una época, un periodo de adaptación a nivel mundial por una competencia de las proteínas por posicionarse con los consumidores. Y en este tema de esta competencia y donde tenemos que estar atentos a lo que podemos hacer, preguntan aquí cuando hablaste de res, ¿qué tan competitivo es México frente a Australia, que se encuentra a una menor distancia y que tiene menos tiempo y quizás menos costo de traslado para llegar a estos mercados? ¿Qué posibilidad le ves tú a México en esas exportaciones cuando tienes un país de los que más exportan en el mundo tan cerca de esta región? Siempre es difícil competir con Australia, entre otras cosas porque las cantidades que tienen y los tratados que tienen tienen un montón de tratados de libre comercio, con lo cual
va a ser difícil competir por México. Lo que sucede es que México en este momento tiene también tratados de libre comercio con Singapur y aunque en algunos productos tenían una rampa de descenso de aranceles, básicamente se ha alcanzado cero en todo, con lo cual, bueno, particularmente con Singapur es fácil tratar. E insisto que Singapur yo siempre lo veo más como una plataforma para saltar a Malasia, a Indonesia, incluso Tailandia. Entonces, bueno, siempre es interesante. Pero complicado competir con los australianos. No sé qué va a suceder ahora con no sé cómo llamar esto, el decoupling o la separación del mundo en dos partes, la influencia china y la influencia no china. Entonces, y digo esto porque, bueno, hay una gran población china en muchos de estos países, por lo tanto, quizá se vea penalizada en cierta medida los tratados que están teniendo los australianos con los Estados Unidos y desfavoreciendo a los chinos. Pero bueno, cuando se compite con calidad, siempre hay unos nichos de mercado que se pueden cubrir. Y cuando estoy hablando, por ejemplo, de Singapur, igual que en el caso de la pregunta anterior, la gente de alto poder adquisitivo no tiene problema en explorar nuevos gustos y si el producto es de mayor calidad, no hay ningún problema. Ahora, con esto no estoy diciendo que el producto australiano sea de baja calidad, que no lo es. Muchas gracias, Herminio. Tocan aquí el tema halal. El tema halal, ¿qué crees tú que debería estar haciendo México para poder llegar a estos nuevos mercados con productos halal? Quizás se refieren a certificaciones. ¿Qué nos recomendarías Sí. empezar ya desde China? Porque también sabemos que en China hay una oportunidad para algunos productos halal, sobre todo en la región norte. ¿Qué nos puedes comentar, Herminio? Bueno, básicamente si quieres enviar un producto halal, lo que tienes que hacer es cumplimentar la regulación. Y cuando se trata de un producto que trasvasa fronteras, vas a necesitar ponerlo en la etiqueta. En muchos casos no se está exigiendo, no se exige que el producto sea halal. Eso es un tema básicamente comercial. Por lo tanto, si lo que quieres es acceder a ese tipo de mercados y quieres decir en tu etiqueta que es halal, ahí sí que vas a tener que probarlo. Y entonces, pues bueno, vas a tener que tener una certificación. Yo sé que existen algunos burós que incluso están dirigidos desde centros como Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, que hacen certificaciones, pero vamos, también tengo claro que desde países como Indonesia e incluso en el propio México existirán comunidades musulmanas que puedan certificarlo, porque básicamente no hay un registro internacional de certificadores halal. Lo que pasa es que, bueno, siempre existe algo que se llama la bona fide, que es tener a lo que sería el imán halal que te va a hacer la certificación, que va a ir a la planta, que va a hacer las instrucciones necesarias para que el producto sea producido bajo las recomendaciones halal de purificación, y ese hombre va a ponerse a disposición de cualquiera de los consumidores finales que quiera contactar con él o de los intermediarios para verificar si efectivamente él ha hecho esa certificación halal o no. Pero ya digo que no existe un centro internacional de certificación. Gracias, gracias. Pues como ahorita lo venimos comentando al inicio, Asia no solo es Japón, no solo es Corea, no solo es China, ya hablamos ahorita de Hong Kong, de otros países en donde hay un gran consumo de productos. Tenemos algunos de los países
con mayor población en esta región, es lo que obligadamente nos lleva a estar en esta región. ¿Filipinas tiene alguna oportunidad en exportación de cerdo? Entendemos que está en tirar una recuperación en la producción. ¿Le ves, por el tema de la peste porcina africana, le ves oportunidades en la carne mexicana en Filipinas? Desde luego que sí, porque Filipinas tiene déficit de cerdo, si estamos hablando de cerdo. De carne no consume tanto, pero también se está incrementando, y yo creo que además es que todas las estadísticas que aparecen del año pasado son poco, nos dirigen poco en lo que tenemos que hacer en el futuro. Y digo esto porque el año pasado fue extraordinariamente malo debido a que las economías cayeron en picado por el COVID. Yo presupongo que en este año 2023 todavía se seguirá resintiendo todas las economías, pero el año 24 posiblemente ya estemos en una normalización, porque esperamos tener una normalización, de hecho, a mediados finales de este año en esta zona del Pacífico. Por lo tanto, Filipinas siempre va a haber oportunidades de venta de cerdo, insisto, pero yo creo que la res también va a subir. Gracias por... Tengas en cuenta una cosa además, y es que, por ejemplo, la res hoy en día solo se está consumiendo prácticamente en Manila, porque es donde existe la mayor facilidad de distribución. Pero sin embargo, el cerdo está distribuyéndose por toda la región, y esos propios canales son los que se van a emplear próximamente en la res. Muchas gracias, Herminio. Muchas gracias. Pues por temas de tiempo, agradecemos mucho tu participación, agradecemos esta respuesta a estas preguntas de nuestro público que está participando. Todavía tenemos una nutrida participación, así es que de mi parte es todo, así es que paso el micrófono a nuestros amigos del staff de Come Carne para dar continuidad con esto. Muchas gracias, Herminio. Y Muchas gracias a ustedes. por tus preguntas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues le agradecemos a Herminio y a Rogelio su participación. Una muy importante ponencia. Creo que gustó mucho a todos los asistentes y generó muchos comentarios también por parte de la audiencia. Pues a nombre de Ernesto Hermosillo y Juan Ley, presidentes del Consejo Mexicano de la Carne y Mexican Beef Exporters Association, respectivamente, les agradecemos a todos su participación. Y les compartimos que en el sitio web del Come Carne estará disponible la presentación para quien guste descargarla, y en el sitio web y en el sitio de YouTube del Come Carne estará también disponible la grabación de este evento para quien guste revisarlo posteriormente. Les agradecemos a todos su asistencia y pues nos seguimos en contacto en este tipo de modalidad de webinars de Come Carne en vivo. Agradecemos también a Mexican Beef Exporters Association por su colaboración y que tengan excelente día. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Hasta luego a todos.